Bienvenidos a nuestra segunda clase de predicación. Hoy quiero enseñarles las tres clases de sermones que hay. Bueno, los que se consideran más comunes o más clásicas, o los que han sobrevivido con el pasar de la historia. La primera, dicen los expertos en homilética, que es la mejor porque el pastor o el predicador que usa esta clase de sermones forma o crea una iglesia más sólida en la palabra del Señor. ¿Por qué dicen los expertos esta? Porque esta clase de predicación es la más bíblica. Las otras son bíblicas, pero esta ellos dicen que es la más bíblica. ¿Cuál es esta entonces? Es la del sermón expositivo. ¿Por qué es un sermón expositivo? Porque esta predicación va a exponer un conjunto de versículos bíblicos y los expertos dicen que se clasifica una predicación de sermón expositivo cuando usamos 3 versículos en adelante para nuestra predicación. Es decir, si mi predicación está basada en 3 versículos, 4 versículos, 5 versículos o 10 versículos o un capítulo de la Biblia o un libro completo de la Biblia, se pone en la categoría de sermón expositivo, porque yo voy a exponer todo este conjunto, este grupo de versículos, y todas mis verdades, mis principios bíblicos que yo voy a enseñar van a salir ahí de todo ese pasaje bíblico. Entonces, por eso dicen los expertos que es la mejor, porque va exponiendo versículo, conjuntos de versículos, paso a paso, para enseñar el mensaje, la palabra del Señor. La segunda es el sermón textual. ¿Por qué le llaman sermón textual? Porque esta predicación, mi mensaje sale de un solo versículo bíblico. Algunos expertos dicen que se puede usar máximo 2 versículos bíblicos, porque si usamos 3 versículos ya la podemos poner en la categoría de sermón expositivo. Entonces, la de predicación textual es cuando toda mi predicación, ya sea predique 10 minutos, 15 minutos o 1 hora, sale de un solo versículo bíblico. Estoy usando un solo versículo, máximo 2 versículos, incluso la mitad de un versículo si el versículo es grande. Entonces, toda mi predicación tiene que salir de un solo versículo. Entonces, esa predicación yo la pongo en sermón textual. La tercera es la más popular y la más común, la que más se usa en la actualidad, y es la de predicación de sermón temático o tópico. Entonces, ¿cuál es la predicación de sermón temático? Bueno, el mismo título lo dice, es cuando yo primero busco el tema de lo que yo quiero predicar y le agrego versículos que soporten o apoyen lo que yo quiero enseñar. En las otras no. En la predicación expositiva yo primero voy al texto y el texto me dice a mí qué es lo que está diciendo, me dice cuál es el tema y me dice cuáles son las verdades que yo tengo que enseñar, y el texto me pone a mí los límites, hasta dónde debo llegar, me pone a mí los parámetros, me dice qué es lo que tengo que decir. Por eso los expertos que es pura Biblia. En el sermón textual también el texto me dice a mí cuál es el tema y cuáles son las verdades que tengo que enseñar. De hecho, la predicación de sermón textual, los buenos en homilética dicen que es una predicación de lujo. ¿Por qué le dicen que es la predicación de lujo? Porque el predicador tiene que ser muy bueno en oratoria. Imagínense predicar en un solo versículo bíblico unos 40 minutos, necesita mucho estudio. Entonces es un lujo predicar un sermón en un solo versículo bíblico y usar el sermón textual. ¿Por qué? Porque el sermón textual requiere más estudio, más investigación, requiere ver más comentarios, ver más el diccionario, porque tenemos que enriquecer un solo versículo bíblico. Ahora, volviendo a la predicación temática, esta es la más sencilla, es la más fácil, pero es la más delicada. La más delicada, ¿por qué? Porque cuando yo escojo el tema, entonces yo busco el versículo que apoye mi tema. El problema con la predicación temática es que muchos primero buscan el tema y de ahí no encuentran qué versículo apoye sus temas. Otros buscan el tema y a la fuerza quieren predicar sobre ese tema y andan buscando versículos y no encuentran versículos. Al fin encuentran uno que más o menos les da un apoyo, pero no les apoya mucho. Entonces estiran mucho el texto para que apoye lo que ellos a ley quieren enseñar. Entonces es la más fácil, pero es la más delicada, porque si uno no busca los versículos adecuados,
puede decir lo que no es y puede estar parado en un texto que no le apoya a uno para nada. Entonces, la predicación temática, yo busco primero el tema. Y después yo busco las verdades que yo voy a enseñar. Por ejemplo, si yo quiero enseñar sobre la oración, mi tema es la oración. Ahora yo quiero enseñar tres verdades sobre la oración. Primero, la oración tiene poder para sanar. Entonces yo tengo que buscar un versículo que diga que la oración tiene poder para sanar. Mi primera verdad. La segunda verdad, la oración tiene poder para libertarnos. Entonces yo tengo que buscar un versículo que diga o que apoye la verdad. ¿Cuál es mi verdad? Es que la oración tiene poder para libertarnos, ya sea de cualquier atadura. Entonces yo tengo que buscar un versículo que diga, que apoye, donde dice, y la oración tiene poder para libertarnos. Y la tercera verdad sería, la oración tiene poder para, o podemos decir, la oración es el único medio para fortalecer nuestra relación con Dios, porque hablamos con Dios. Entonces yo tengo que buscar un versículo que soporte, que apoye, que la oración es el único medio para yo formar una relación con Dios, porque me estoy comunicando con Dios. Entonces es la más fácil, pero es la que a veces tenemos que tener más cuidado. Entonces son tres: el sermón expositivo, el sermón textual y el sermón temático. Pero vamos ya directamente al estudio de ahora. Muy bien, entonces aquí está el primer sermón, el sermón expositivo. Entonces, había dicho en la introducción de que el sermón expositivo es aquel que se enfoca, o que todos sus principios o verdades bíblicas, que las vamos a ver en la tercera clase, salen de un pasaje bíblico extenso. Entonces, por ejemplo, para este sermón que vamos a ver ahorita, vamos a usar Efesios 2 del 1 al 10. Y Efesios 2 del 1 al 10 me va a dar a mí primero el tema. Yo no voy a ponerle el tema, porque el pasaje me va a decir a mí cuál es el tema. También yo no voy a traer ni mis verdades bíblicas o mis principios bíblicos que yo quiero enseñar, sino el texto, él me va a decir a mí cuáles son las verdades que el apóstol Pablo, si creemos que el apóstol Pablo escribió esta epístola, quiere que nosotros prediquemos ahora. Entonces, primero vamos a ver el texto y ahí vamos a sacarle las verdades. Entonces, Efesios 2 del 1 al 10 dicen: antes us- antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los desobedientes, y anima a los a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso y os amó con un amor tan grande, que nos dio vida juntamente con Cristo, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación, y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie pueda gloriarse de nada.
pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Entonces, estos 10 versículos me van a dar a mí las verdades para yo predicar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo cuando voy a empezar a preparar mi sermón? En mi predicación, en un sermón expositivo, primero yo tengo que ver cuál es el tema. Primero yo busco el tema, qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, de qué se trata, qué quiere decir, qué quiere decir todo este conjunto de versículos. Después que yo ya saqué el tema, entonces yo voy a sacarle las verdades bíblicas o los principios o los consejos las enseñanzas que el Señor quiere que yo exponga cuando vaya a predicar. Entonces, como yo ya lo estudié, ya no vamos a hacer la exégesis aquí, pero vamos a aprender a hacer exégesis en las siguientes clases. Entonces, vamos a ver, en resumen, aquí está todo. Aquí está todo. Entonces, el título para este mensaje es Inmenso Amor Inmerecido. Este es un sermón expositivo. Ahora, vamos a ver el tema. ¿Cuál es el tema? El tema hasta aquí, la redención del cristiano. Entonces, todos esos 10 versículos, todos estos 10 versículos aquí me está hablando de la redención del cristiano. Pero yo no me voy a poner a explicar o a enseñar. Dios nos dice la redención o Dios habla sobre la redención. No, esa redención, ¿cómo se llevó a cabo la redención? Entonces, el tema completo es la redención del ser humano. Ahora, cuando nosotros ya vamos con detalle, vamos a buscar los principios bíblicos, ahora me va a decir, vamos a buscar cómo se llevó a cabo esa redención. Ya sabemos que el título, el tema es, ya sabemos que el tema es la redención del cristiano. Ahora, ¿cómo sucedió esa redención? ¿Para qué nos redimió el Señor? ¿Cuál es el propósito de su redención? Entonces, ya en un estudio más detallado, buscamos cómo esa redención se llevó a cabo. ¿Para qué fuimos redimidos? ¿Cuál es nuestro propósito ahora que somos redimidos? Ahora, entonces, el tema completo, esos 10 versículos, está hablando de la redención del cristiano. Entonces, es un sermón expositivo. Aquí está la cita bíblica, lo tengo aquí. Y aquí tengo mi introducción, que no vamos a ver ahorita la introducción. Aquí tengo mi oración interrogativa, no vamos a verla, vamos a verla hasta la segunda clase. Aquí está mi proposición, no la vamos a ver ahorita, la vamos a ver hasta la segunda clase. Y aquí está mi frase de transición. Entonces, aquí yo ya tengo el tema, aquí ya tengo la transición. Ahora, ¿por qué no les dije el título al principio? Bueno, el título, los estudiosos en homilética recomiendan, y yo también recomiendo que el título es lo último que se pone. Lo primerito en el texto es buscar cuál es el tema, de qué se trata. Después, buscar las verdades bíblicas. Después, cómo aplicar esas verdades bíblicas. Entonces, mi tema es inmenso amor inmerecido, pero después vamos a ver por qué de último se deja el tema. El tema no es lo importante al primero, el tema se deja de último. Entonces, la primera verdad que me da este versículo es que antes vivíamos entre la muerte. Entonces, voy a leerlo. Dice, en esta lectura el apóstol Pablo nos recuerda cómo éramos antes cuando vivíamos apartados de Dios y nos da la razón del por qué fuimos redimidos. Esa es mi introducción. ¿Y cómo éramos antes? ¿Por qué y para qué el Señor nos redimió? Proposición, nadie merecía ser redimido, pero Dios por su gran amor nos redimió, por su pura bondad. Nadie puede ganar ni comprar el amor de Dios, pero en respuesta y agradecimiento debemos de hacer lo mismo que Él hizo con nosotros, con los demás, porque fuimos creados para hacer buenas obras. Veamos entonces cómo era nuestra vida antes sin Cristo. Entonces vamos a ver cómo era nuestra vida antes sin Cristo. Primero, número uno, vivíamos entre la muerte. El versículo, esos 10 versículos me dicen a mí cómo era mi vida antes de conocer a Cristo, antes de ser redimido, cómo era mi vida. De todos, no solo de uno, de todos, aún de los más santos. Entonces, ¿cómo era mi vida antes? Dice que antes
vivíamos entre los muertos. Entonces, la primera verdad que me muestra, o que yo voy a aplicar, a poner ahora aquí, o perdón, aplicar aquí es que antes vivíamos entre los muertos. Entonces, la primera verdad me revela cómo éramos antes nosotros, antes de conocer a Cristo, y es vivíamos entre la muerte. Vivíamos entre la muerte. ¿Dónde dice eso? Eso lo dice del versículo 1 al versículo 3. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ir a leerlo aquí. Dice, antes ustedes estaban muertos. Note que no solo vivíamos entre los muertos, estábamos muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues según los criterios de este mundo y haciendo, seguían los criterios de este mundo, haciendo la voluntad de aquel espíritu que domina el aire y que anima a los que anima a los que desobedecen a Dios. De esta manera vivíamos antes todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora, de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con razón, el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Entonces me muestra que yo vivía entre los muertos, estaba muerto, no vivía entre los muertos, estaba muerto, y que el Señor me rescata, pero como yo vivía entre los muertos, yo igual que todos merecía el castigo, pero Dios por su gran misericordia no me la da. Entonces yo no voy a poner aquí todos esos tres versículos porque es mucho, llegaríamos hasta aquí, pero voy a usar lo clave. Entonces, ¿cuál es lo clave? Que es el versículo 1 y 2 que dice, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivíamos. Entonces, esto sustenta. Si mi primera verdad que yo voy a enseñar es que nadie se crea más, nadie se crea menos. Noten que antes vivíamos entre los muertos y merecíamos la muerte. Entonces, este versículo me respalda. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. Entonces, me respalda la primera verdad. Y esto lo vamos a ver en las siguientes clases. Esto se le llama división. Esto se llama las divisiones. Aquí hay una división, otra división, donde divido las verdades que voy a enseñar. Otra división. Entonces, tengo tres divisiones aquí. Estos que siguen a continuación se llaman subdivisiones. Entonces, estos se llaman subdivisiones. Entonces, yo voy a explicar cómo vivíamos antes entre la muerte. Si vivíamos entre la muerte, mi primera subdivisión es, vivíamos haciendo la voluntad del mal. Cuando estábamos entre la muerte, nosotros vivíamos haciendo la voluntad del mal. Y el versículo 2 y 3 me lo dice, satisfaciendo nuestra. Y esto de aquí abajo es una subdivisión. Mire, tengo a división, subdivisión, y estas de aquí abajo son subdivisiones. Entonces, porque estoy desglosando la enseñanza. Entonces, vivíamos haciendo la voluntad del Señor. Vivíamos entre los muertos. ¿Qué hacíamos ahí? Vivíamos haciendo la voluntad del mal, versículos 2 y 3. ¿Qué hacíamos? Satisfacíamos nuestros malos deseos. Solo pasábamos satisfaciendo nuestros malos deseos. La segunda subdivisión, haciendo nuestra propia voluntad, o caprichos, dice la escritura, nuestra propia mala voluntad. Aquí tengo otra subdivisión, aquí, merecíamos el castigo de Dios. Como vivíamos haciendo nuestra pura maldad, los deseos, estaban entre los muertos, merecíamos el castigo de Dios. Ahora, o la muerte. Romanos 6:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destruidos de la gloria de Dios. Entonces, no, aquí Romanos 12:23 dice que la paga del pecado es la muerte, perdón, si la paga del pecado es la muerte. Entonces merecíamos, porque estábamos en pecado, nuestro pago era la muerte. El versículo 3 dice, a causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, al igual que los demás. Entonces aquí tengo al igual que los demás, igual que todos, una subdivisión. La segunda verdad que me muestra, primero el versículo me muestra mi condición, cómo vivía yo antes, qué hacía y qué merecía. La segunda verdad que voy a enseñar aquí en mi segunda división es el gran amor redentor de Dios. Entonces, miren, aquí ya saqué la primera verdad, sale del versículo 1 al 3. Mi segunda verdad sale de los versículos 4 al 7.
4 al 7. Ahora, no siempre van a ir en un orden, no siempre van a ir en un orden. A veces yo tengo que juntar el versículo 1 con el versículo 5 porque hablan de lo mismo. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la exégesis al pasaje bíblico, vamos a unir todos los versículos que hablan de lo mismo. Si el versículo 6 y el 7 y el 10 hablan de lo mismo, entonces junto a esos tres y de esos tres va a salir mi verdad. Entonces, pero en este caso aquí va un orden. Entonces, el gran amor redentor de Dios nos lo dice el apóstol Pablo del versículo 4 al 7. Dice, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande. Eso lo dice el versículo 5. Ahora, si yo no creo lo que dice aquí, vamos a ver qué dice el versículo 4 y 7, pero habla del amor redentor de Dios. ¿Qué dice el versículo 4 y 7? Habla del gran amor redentor de Dios. 4 y 7 dice, pero, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo. Y hasta el 7 va a decir todos esos grandes beneficios, ese gran amor redentor de Dios. Entonces, el versículo 5 sustenta, dice, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande, el gran amor redentor del Señor. Ahora, ¿cómo yo voy a explicar este gran amor redentor del Señor? Primero, ¿cómo sucedió ese milagro de redención? Lo voy a dar en cuántas subdivisiones. Tengo una, dos, tres subdivisiones. Note que arriba solo tenía dos subdivisiones. Aquí tengo dos subdivisiones. Nos amó cuando no lo merecíamos. Ese gran amor redentor de Dios me muestra que Dios nos amó cuando no lo merecíamos. El versículo 5b. Note que aquí tengo versículo 5a y aquí tengo versículo 5b. Dice, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Nos amó cuando no lo merecíamos. Cuando todavía andábamos entre los muertos a causa de nuestros pecados, Él nos amó y nos redimió. Es un pasaje poderoso. Mi segunda subdivisión dice que nos dio vida, ese gran amor redentor nos dio vida cuando estábamos muertos. Y este lo dice el versículo 5a. La tercera subdivisión nos dice que nos salvó y nos promete un lugar en el cielo. El versículo 5b y 6 dice que ese gran amor redentor no solo nos salvó, sino que nos promete un lugar en el cielo. Ahora, note que aquí tengo el 7. Este 7 no lo pude colocar en algún lado porque como que tiene algo, demuestra algo. Entonces vamos a ver qué dice el 7 porque no lo pude, sí lo tengo puesto allá, pero como que lo puse aquí aparte. Vamos a ver por qué lo puse aparte, porque tal vez a veces son muy profundos, son muy fuertes o nos dicen otra verdad, a veces separada, o los versículos a veces dan una aplicación. No toda la Biblia tiene su propia aplicación, algunas ya tienen aplicación. Entonces, a una solo dicen la verdad y nosotros le contextualizamos y le damos la aplicación. En este caso creo que es una aplicación. Vamos a verlo. Dice, hizo todo esto para demostrar su amor. El versículo 7 dice que él hizo todo eso para demostrar su amor. Nos redimió cuando andábamos entre los muertos, nos perdonó, nos salvó, nos dio vida juntamente con Cristo y nos promete un lugar en el cielo. ¿Por qué lo hizo? El versículo 7 lo dice. Hizo todo esto para demostrarnos su amor. ¿Para qué nos redimió el Señor? ¿Cuáles fueron las ganas de Dios de redimirnos si Dios pudo crear otra creación? ¿Para qué Dios nos mostró ese gran amor redentor? ¿Cuál es el único propósito? Simplemente porque Dios quería mostrar que su amor es inmenso, que no hay nadie más que ame como Dios, que el amor de Dios es inmensísimo. Entonces, hizo todo esto para demostrar su amor. Entonces, el versículo 7 dice, hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hizo todo eso para demostrarle al mundo, para mostrarle en los tiempos futuros al apóstol Pablo. Estamos ya viviendo los tiempos futuros. El Señor hizo todo esto, todo lo que vivió nuestro Señor Jesucristo, su crucifixión, su pasión, su muerte, hizo todo eso para ahora mostrarnos a nosotros su generosidad y su gran bondad en Cristo Jesús. Ese fue, ese fue su lujo. Así que ese fue su lujo, pues, su deseo, mostrar su gran amor y su generosidad.
Note lo que dice Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, Juan 3:16 aquí lo tengo yo como referencia. El verdadero amor se da, no se recibe. Nota que Dios dio el verdadero amor. Entonces, aquí son pequeñas aplicaciones que tengo yo insertadas. A veces yo quiero demostrar de que así como Dios dio su amor, nosotros también tenemos que dar. Entonces, aquí una aplicación es el verdadero amor se da, no se recibe. El verdadero amor se da, no se recibe. En otras palabras, cuando verdaderamente amamos, es cuando nosotros estamos dando ese amor, porque depende de nosotros. Recibir no depende de nosotros, depende de alguien más. Entonces, experimentar el verdadero amor es cuando se da. Juan 3:16 porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios es único Hijo para que todo aquel que no crea no se pierda, sino que tenga esa vida eterna. Ah, Mi tercera subdivisión está aquí. El amor el amor de Dios no se compra ni se gana. Ahora, todo esto, toda esa redención, nadie me puede comprar. Todo ese amor redentor no se puede comprar. No se puede. Por eso aquí en mi primera enseñanza que yo le estoy enseñando a la congregación es que, hermanos, el amor de Dios no se compra ni se gana. Es por pura generosidad y por pura bondad, por pura gracia. Dice el versículo 8 y 9. No te aquí los tengo todos juntos. A veces los pongo yo aquí. Usted ya depende del predicador si quiere ponerlo en su bosquejo o no, o solo quiere resumirlo como es grande. A veces sí es muy importante, a veces se pone todo. Toda la Biblia es importante, para eso nosotros queremos recalcar. Miren, miren, ahí no dice que el amor de Dios no se compra ni se gana. Entonces dice, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Dice que no es el resultado de nuestras acciones, y que es un regalo que se recibe de Dios, entonces el amor de Dios no se compra ni se gana. Aquí tengo tres pequeñas subdivisiones. Aquí está. Es por su bondad. El amor de Dios no se compra ni se gana, es por su bondad, es por fe y es un regalo de Dios. ¿Eh? El amor de Dios es por pura bondad, es por fe y es un regalito de Dios, un gran regalo, mejor dicho. Ahora, noten que el versículo 10 no lo puse en ningún lado, no lo puse en ningún lado. ¿Por qué? Porque este sí trae una aplicación o como que trae otra pequeña enseñanza entre todo, pero que tiene que ver también con el mismo tema. Entonces, pero eso lo puse en conclusión. A veces se pone aquí donde uno lo quiere aplicar, pero en este caso el mismo versículo usé para conclusión, porque yo me apegué a la Biblia. Entonces, conclusión, ¿qué tengo que hacer yo en respuesta a ese amor? Ahora, después de todo, ver todo ese gran amor redentor de Dios que me salvó cuando yo no lo merecía, ahora la respuesta al pueblo, ¿ahora qué tengo que hacer? Yo ya conozco ese gran amor del Señor y estoy yo contristado en mi espíritu. ¿Ahora qué tengo que hacer? El versículo 10 me dice a mí qué tengo que hacer. Dice, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras. ¿Ahora qué tengo que hacer yo? Respuesta, hacer buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado. El Señor ya nos preparó un camino para hacer buenas obras. Nosotros tenemos que hacer esas buenas obras. Y aquí lo tengo aplicado, la misma aplicación, hacer lo mismo que Dios hizo conmigo. ¿Cómo yo aplico el versículo 10? Hacer lo mismo que Dios hizo conmigo. Fuimos, fuimos criados desde un principio para hacer el bien. Entonces, sé cómo Dios hizo bien conmigo cuando no lo merecía. Hacer buenas obras, hacer el bien a los demás, aunque no lo merezcan. Es muy difícil este amor que solo Dios, seguir el camino de Jesús. Entonces, el versículo 10 me dice que fuimos creados para hacer buenas obras de un principio, que hacer buenas obras a los demás, aunque no lo merezcan. Eso me dice el versículo 10. El versículo 10 también me dice que debo seguir el camino de Jesús. Note, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano.
Entonces, este un sermón expositivo porque yo expuse en mi predicación todos estos versículos. Todos estos versículos están desglosados y puestos en cada verdad o principio bíblico que yo voy a enseñar. Ahora, ¿por qué el título de último? Porque el título se pone ya después de que yo hice todo, ya después de que yo ya medité, ya saboreé, ya encontré todo, ya apliqué. Ahora pregunto, ¿cuál va a ser mi título? El título se conoce como el gancho, el que va a llamar la atención a la gente. Es el billboard, el que está en los freeways, sí, el rótulo, las letras grandes y ahí la letra pequeña. Entonces, el título se pone después. Pero vamos a ver en la tercera clase sobre el título. Entonces, esta es la predicación expositiva. Entonces, y vimos que usamos 10 versículos. Entonces, entonces la predicación expositiva es aquella que expone una cantidad de versículos, punto. Vamos a ver ahora la predicación textual. La predicación textual, dijimos que es aquella que toda nuestra predicación sale de un solo versículo, máximo dos. Si usamos tres versículos, la ponemos en la categoría de sermón expositivo. Entonces, para este ejemplo de predicación textual, voy a usar Jeremías 21:11. Note, solo un versículo, tres líneas. Todo mi mensaje, si predico 20 minutos o 35 minutos, todo mi mensaje, todas mis verdades, mis principios que yo voy a enseñar van a salir de Jeremías 29:11. Entonces, ¿qué dice Jeremías 29:11? Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ahora, este versículo, ¿cuál es el tema? Yo aquí estoy predicando una serie, se llama Vida Abundante, por eso no le tengo un tema aquí, porque el tema de la serie es Vida Abundante, que tiene que ver con esto, de la vida. Dios tiene una nueva vida, un futuro para nosotros, todo tiene que ver con esto. Pero el tema aquí sería, claro, Dios tiene planes para nosotros o una vida en los planes de Dios, entonces, pero aquí el título es una vida en los planos de Dios, una vida en los planos, no en los planes, sino una vida en los planos de Dios. Eso quiere decir que nuestra vida está en los planos de Dios. Dios tiene un mapa o unos planes y estamos nosotros en los planos de Dios marcados. Toda nuestra vida está marcada en los planos de Dios. Le damos otra vuelta al versículo porque este nos va a enseñar dos subdivisiones. Tengo dos verdades, voy a enseñar aquí, dos verdades mayores. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Eso es el Señor, yo sé bien los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor. Yo lo digo, yo lo afirmo. Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Como introducción. Esto que está así rojo, algo tips que le voy a enseñar yo ahora, bueno, los predicadores lo saben, usted nunca termina de preparar su predicación. Nunca termina de preparar su predicación hasta que usted se baja del púlpito. ¿Qué quiere decir esto? Es de que usted puede preparar toda la semana su predicación, pero tal vez 10 minutos antes, si usted ve su predicación, usted le agrega o le hace ajustes. Y tal vez a media predicación, usted le va a agregar o le va a poner o va a poner algo nuevo que el Espíritu Santo le va a revelar, le va a traer. Y aquí es cuando obra el Espíritu Santo. Ahora, estas notas rojas yo las marqué aquí porque estos no son originales de al principio, cuando yo preparé mi mensaje. Estas llegaron después. Creo que 10 minutos antes yo estaba en la oficina viendo mi mensaje, viendo que todo estuviera bien. Y ahí empecé a escribir otra vez. Y aquí está, incluso una ilustración traje ese día. Esto también, todo lo rojo es extra que ya fueron 10 minutos antes. Y tengo más. Entonces, introducción. ¿Alguna vez ha planeado usted algo y no le salió bien?
Todos en algún momento hemos planeado eventos en la vida, ya sea que los escribamos o que solo los planeemos en nuestra mente. Empecé con una pregunta y de ahí di la respuesta. Pregunta de interrogación. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no se cumplen nuestros planes? ¿Por qué nunca nos han salido las cosas como nosotros queremos? Y yo le propongo a la audiencia, porque para los creyentes, los hijos de Dios, Dios tiene los planos para nuestras vidas. En otras palabras, no se preocupen ustedes por su vida porque Dios ya tiene planos para nuestras vidas. Ahora en Cristo tenemos que voltear nuestra mirada y ver los planos de nuestra vida en las manos de Dios. Transición. Veamos entonces dos verdades cuando vivimos una vida en los planos de Dios. Número uno, Dios tiene planes buenos para nuestras vidas. Hermanos, Dios tiene buenos planes para nuestras vidas. ¿Qué es lo que dice la primera? Y esta es la primera parte del versículo. No es todo, porque el versículo lo vamos a dividir en dos. Un versículo bíblico lo vamos a dividir en dos. Entonces dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. Entonces, nosotros con toda confianza podemos confiar en los planes del Señor, nuestra vida en el Señor ya está segura, está en los planos. No estoy predicando ahorita, le estoy enseñando predicación, pero me sale los predicadores, entonces Ah, Dios tiene planes buenos, donde podemos confiar. Dice él que los planes de Dios son de bienestar, son buenos. Dice, yo sé no se preocupe, yo sé los planes que tengo para ustedes. Y son. Entonces, la primera verdad, cuando estamos predicando, hermanos, amigos, Dios tiene planes buenos para nuestras vidas. Por eso podemos confiar en nuestras vidas. Entonces, ahí está. Dios tiene buenos planes. No nos preocupemos. Los planes, aquí tengo una subdivisión, miren, subdivisión. Los planes, los planes de Dios son buenos. No, no nos vamos, no vas a ser destruido. Dice, no de calamidad. Dice aquí el versículo, son buenos y no van a traer calamidad. No de calamidad, parece que vamos a, como que ya, pero la promesa no van a ser destruidos. Tranquilos. Tengo otras subdivisiones aquí. Mire, van agrandando. Recuerden que le dije al principio que la predicación textual es un lujo. Necesita más meditación, más estudio. Entonces, Dios obra por medio de las circunstancias difíciles. Muchas veces es el único medio donde Dios obra. Entonces, esto va en la predicación. Esto ya es una aplicación que va a salir de acuerdo a nuestro contexto y cuando nosotros vamos a predicar. eh, lo que, lo que has vivido estaba en los propósitos de Dios. Porque como estamos en sus planes, estos son más aplicaciones. Lo que hemos vivido, así duro, lo que hemos pasado, estaban en los planes de Dios. Es un mensaje de esperanza. Y aquí lo extra, no voy a ver lo extra yo, porque estos son aplicaciones que se van dando durante la predicación. Vamos a leerlo, dice, ahora tienes empatía con alguien que ha perdido un hijo, trauma o abusos. Es decir, mira, pasaste por esto, pero estaban los planos de Dios. Dice el apóstol Pablo que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, mira, sé que perdiste un hijo y estuvo duro, pasaste por traumas, pasaste por abusos. ¿Por qué no pasaste? Pero mira, todo esto te ha ayudado para que ahora tengas empatía, tengas compasión con aquellos que ha pasado y puedes estar con ellos, caminar con ellos. Tu sufrimiento de ayer, hoy puede ser una bendición para alguien en los planes de Dios. Tu sufrimiento hoy se convertirá en una bendición para el futuro. Wow, poderoso esta enseñanza que di. ¿Cuándo prediqué yo? Prediqué en 2023, julio 23, 2023. Wow. Y aquí hice la ilustración del mapa. ¿Cuál fue mi ilustración? Un mapa, unos planos de nuestra iglesia, los saqué. Yo no lo puedo leer, un montón de líneas, no lo puedo leer, entonces ahí está. Tengo otra subdivisión aquí. Dios aún está trazando los planes para tu vida.
planes de bienestar. ¿Dónde sustenta esto? Dice planes de bienestar. Tengo planes de bienestar para usted. Entonces, una aplicación práctica, Dios aún está trazando los planes para tu vida. Y a usted los está trazando ahorita en la predicación. Ah, los que, o tengo una subdivisión, lo que estás pasando, llegará el momento que terminará. Porque va a terminar la promesa de Isaías, que van a terminar, va a terminar. Deja que Dios obre en ti. Él sabe lo que está haciendo. Como estamos en los planos de Dios, dejémonos, porque Él sabe lo que está haciendo. Dejémonos que Él obre en nosotros. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo Dios en mí? En lugar de quejarme, en lugar de esto, la pregunta retórica es, ¿qué está haciendo Dios en mí? Y esta es una pregunta para la audiencia. ¿Qué está haciendo Dios en mí con lo que yo estoy pasando, con lo que estoy atravesando? En lugar de por qué a mí, esto y lo otro, ¿qué está haciendo Dios conmigo y mi familia? ¿Cómo puedo aprender mejor? ¿Cómo puedo aprender, mejorar o cambiar? ¿Sí? Ah, te desafío a creerle a Dios. Una aplicación. Ok, la segunda subdivisión. Dios te promete un futuro lleno de esperanza. Y esta es la segunda parte del versículo. ¿Qué dice la segunda parte del versículo? ¿Dónde está la segunda parte del versículo? Está aquí. A fin, a fin. Ahora, cuando estamos preparando una predicación textual, tenemos que saber bien trazar los versículos. Por ejemplo, vamos a ver de qué habla. Por ejemplo, esta es la primera parte, yo la tracé. Habla de la promesa o el pero. Y aquí es la recompensa, ¿sí? A fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, la segunda parte del versículo me dice que Dios me promete o te promete un futuro lleno de esperanza. Tranquilo, estás pasando esto, vas a pasar esto. Es temporal, Dios te promete un futuro lleno de esperanza, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, mi verdad sale de esta segunda parte del versículo. ¿Ya? Confía en el futuro que Dios tiene para ti. Como Dios me promete un futuro en esperanza, ahora confía en lo que Dios tiene para ti. Confía, confía. Te desafío a creer. Aquí repito casi lo mismo que está aquí. Está bien. Dios quiere que tengas esperanza de una vida mejor. Mucha aplicación. Dios quiere que tengas esperanza de una vida mejor. Pero claro, yo aquí ya compartí muchas cosas sobre esto, ya tomé un tiempo y aquí ya voy tal vez aplicando. Empieza a vivir tu vida con esperanza, como Dios quiere que tengas esperanza de una vida mejor. Eso es lo que Dios quiere, que tengas esperanza, que no vivas sin esperanza, sino que tengas esperanza de una vida mejor. Empieza a vivir tu vida con esperanza. Empieza a vivir tu vida con esperanza. La tercera subdivisión, esperanza en un mejor futuro, es una promesa de Dios. Afirma el Señor, mira, afirma el Señor. Y aquí lo dice, ¿no? El versículo afirma el Señor. Note que este versículo no lo apliqué en ningún lado, pero lo apliqué de último aquí. Entonces lo usas al orden tuyo, como quieras tú exponer tu predicación. Entonces yo aquí lo dejé de último. Note que solo esta frase afirma el Señor. ¿Qué es afirmar? Yo aquí lo tomé como una promesa. Esperanza en un mejor futuro. No es del predicador. Lo afirma el Señor. Mira, lo afirma el Señor. Conclusión. Dios tiene un futuro lleno de esperanza para los que le entregan a Él sus vidas. Aún hay esperanza para una vida mejor. Créele a Dios y confía en Él. Sí, confía en Él. Amén. Y ahí terminé yo mi predicación. Entonces, esa es la predicación textual. Entonces, la predicación textual es aquella que todo mi sermón va a salir de un solo versículo bíblico o máximo dos versículos. Si yo uso más de tres versículos, la pongo en la categoría de sermón expositivo. Vamos a ver ahora entonces la predicación temática, la más facilita, la predicación temática. ¿Listos? Muy bien, aquí estamos. Ok.
La predicación es de temática. Les voy a mostrar mi predicación, mi primera predicación formal. La prediqué en el 2012, creo que fue como un noviembre o diciembre del 2012 más o menos, o enero, algo así. Fue en otoño o en invierno del 2012, pero la modifiqué en el 2021. Y hoy la estaba viendo y veo que quiere todavía modificaciones, pero me gusta usarla esta de modelo, para que ustedes tengan esperanza de que pueden predicar aún mejor que yo, mejor hacer buenos, mejores bosquejos. No me preocupa de que ustedes sean mejores predicadores, qué bueno, gloria a Dios. Lo importante es predicar la palabra del Señor de verdad o en verdad, la verdad. Ok, beneficios del poder de la oración. El tema, el título es beneficios del poder de la oración. Cuando es una predicación temática, a veces sí es bueno poner el título primero, porque uno está pensando en el rótulo grande, está pensando, ¿qué quiero predicar? Y de ahí buscamos el tema, o el tema o el título pueden ir juntos. Entonces, el tema aquí es la oración y el creyente. Note que no tengo un pasaje bíblico aquí a la mano. Entonces, la oración y el creyente es mi título. Yo me lo inventé. Yo quiero predicar sobre la oración y el creyente. Y la idea creo que era en el 2012 de que la importancia de la oración, de vivir en oración, que el creyente tiene que vivir en oración. Y creo que ese era mi objetivo en ese tiempo. Quería que los hermanos se pusieran en oración. Entonces, mi tema yo lo busqué, nadie me lo dio, yo lo busqué, le puse la oración y el creyente. Usted busca el tema. Y mi título, Beneficios del poder de la oración. Introducción, la oración es el arma, es el arma de los hijos de Dios. La oración es la base fundamental para todo cristiano, así como la gasolina es esencial para el automóvil, así es necesaria la oración para cada creyente. Oración interrogativa. ¿Sabía usted que sus oraciones tienen poder y son escuchadas por Dios y que Dios nunca olvida nuestras oraciones? Mi transición. Veamos tres beneficios que obtenemos por medio del poder de la oración. ¿Cuál es el primer beneficio? Que la oración tiene poder para romper ataduras. Este yo lo busqué, ningún versículo me lo dio, yo lo busqué primero porque yo quiero enseñar, yo quería enseñar esto, que la oración tiene poder. Entonces, aquí está la oración tiene poder para romper ataduras. ¿Dónde está esto? ¿Dónde me sustenta? Marcos 9:29. ¿Qué dice Marcos 9:29? Dice, esta clase de demonios solo puede ser expulsado a fuerza de oración, respondió Jesús. Entonces sí, esa clase de demonios la expulsan las oraciones, dice Cristo. Entonces la oración tiene poder para romper ataduras. Mi segunda verdad aquí sobre la oración es que la oración tiene poder para sanarnos. Entonces la oración tiene poder para sanarnos. Entonces fui a buscar, ¿a dónde fui a buscarlo? A Santiago. Santiago 5 del 13 al 16. Entonces ve que cada verdad bíblica que estoy enseñando tiene su propio versículo y usted lo puede buscar donde usted quiera. Puede buscar uno de Génesis, puede ir a buscar uno a Apocalipsis o a los Salmos, donde usted quiera. Usted está haciendo su predicación temática y busca los versículos que sean los más adecuados para sustenten su predicación. Ahora, aquí lo interesante es de que aquí es donde quiero hacer los ajustes. No debería de poner todo esto, es mucho. En un bosquejo es mucho. Creo que tal vez hubiera llegado hasta aquí y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Creo que hasta aquí hubiera llegado y ya recorto los versículos y no poner todo, porque es mucho. Pero está bien, era mi predicación. Entonces, todo esto sustenta de que que la oración tiene poder para sanar. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Note que la oración tiene poder para sanar. Entonces, sí me sustenta ese versículo bíblico. Hay más versículos tal vez que pueden sustentar esto. Ahora, vea que aquí descifré a Santiago
13 al 16 lo dividí en tres. Aquí está una, y lo hice en tres subdivisiones. Creo que mi error en el 2012 fue que aquí solo debí de haber puesto el versículo clave, porque aquí hubiera ido ajustando. Entonces, en vez de tenerlo aquí, lo paso aquí. Y en vez de tenerlo todo aquí, lo paso aquí. Lo voy dividiendo, porque aquí tengo el versículo 13, aquí tengo el 15, y supongo que aquí tengo aquí está el 10 y, no, 14. Que tengo 14 y 15, tengo dos aquí. Entonces, pero debí tener ahí el 14 o el 15 o el 16. Entonces, aquí tengo mi subdivisión, sanidad del alma. Entonces, la oración tiene poder para sanarlo. Note que yo aquí dejé abierta. Esto es bien importante. Si va en las divisiones, hay que dejar a una apertura, una puerta para la subdivisión. Entonces, aquí está, tiene poder para sanarnos. ¿Sanarnos qué? Sanidad del alma. La oración tiene poder para sanarnos el alma. Vea lo que dice aquí. ¿Está alguno entre vosotros afligido? En la aflicción aquí yo lo puse como el agobio, lo que nos agobia adentro, la aflicción, ¿sí? Entonces, en el alma, haga oración. Sanidad espiritual, note que también dije, pues, tienen espiritualmente enfermos. Entonces, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera uno cometido pecado, le serán perdonados. Aquí lo relacioné como que el perdón nos trae o algo así, pero sanidad espiritual. Estamos decaídos emocionalmente, todo eso aquí nos perdona los pecados. La sanidad trae sanidad física también. Entonces, la oración tiene poder para sanarnos físicamente. Y aquí está. Está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos y la oración, orando por otro. La oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces, nos sana físicamente. Entonces, la oración tiene poder para sanarnos el alma, el espíritu y también lo físico. Mi tercera, aquí tengo tres verdades que estoy enseñando. La tercera es, la oración tiene poder para crear una relación con Dios. Entonces, no solo tiene poder para sanar y libertarnos, sino tiene poder para crear una relación con Dios. Y creo que mi idea en ese tiempo era que la oración es importante, es la única que nos lleva a una relación o comunicación con Dios. Entonces, y es donde lo encontré en Juan 17:21 que dice, pido que todos sean uno. Y esta es la oración de Cristo. Así como tú y yo somos uno. Note que Jesucristo tiene comunión con el Padre orando. Es decir, como tú estás en mí, mire, la relación están en relación. Padre, yo estoy en ti y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, aquí no dice específicamente que la oración tiene poder para crear una relación o crear relaciones con Dios, pero ya en sí mismo el versículo nos está mostrando que la oración hizo una relación, una comunión con el Padre y el Hijo con el Padre, y así nosotros, la iglesia con Cristo. Aquí tengo tres subdivisiones. La primera es tenemos comunión con Dios. Así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre. Tenemos comunión con Dios. También el beneficio es de que nos relacionamos mejor con los demás. Cuando estamos en oración, vives una vida en oración, nos relacionamos más con los demás. Vea lo que dice Hechos 1:14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruegos. Entonces, vemos la relación ahí entre el... Ahorita no sé qué tan acertado sea ahí, pero en el 2012 yo dije, bueno, traje ese versículo como apoyo. Nos relacionamos mejor con los demás. También a través de la oración tenemos paz. Después de la oración tenemos paz. Vea Lucas 22:42 que dice, Padre, si quieres te pido que quites esta copa de mí, de mi sufrimiento, de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y lo que yo estaba interpretando aquí es de que después de que Cristo ora tres veces, Él tiene paz. ¿Sabes qué? Que se haga tu voluntad y no la mía. Y ya Jesús tiene paz y se va a que lo arresten. Pero vea que dice el Salmo 22 al 26. Orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Entonces vemos que la oración trae paz. Creo que este versículo
hubiera sido más acertado aquí. Bueno, el otro también está bien, pero este había sido más acertado. Orar por la paz de Jerusalén o la paz de, oremos, sí, la oración trae paz, no solo por Jerusalén, por otras personas también. Y mi conclusión, aquí está mi conclusión, la conclusión. Conclusión, cuando el cristiano vive una vida de oración, tiene una relación fuerte con Dios, su oración romperá toda atadura en su vida y en los demás, porque la oración tiene poder para sanarnos de toda enfermedad. Tú no puedes recibir todos estos beneficios si no tienes a Dios en tu vida. ¿Quieres recibir a Dios y obtener estos grandes beneficios? Y ahí creo que hice la oración de, ah, de convertimiento al Señor. Esta oración, esta predicación yo la prediqué en el Instituto Bíblico, en el seminario en el 2012. Fue mi examen. Entonces, yo le batallé mucho. Tenía unas cositas que le modifiqué en el 2021, pero casi no la he querido tocar. Los detalles son pocos porque yo quería aprender. Ahora, mi predicación ya está, ya ha mejorado. Casi no predico temático, pero bueno, ahí está, bueno. Bueno, estas son las tres clases de predicaciones. Entonces, para terminar, para concluir, dijimos entonces, la primera clase de predicación es la predicación expositiva, el sermón expositivo. ¿Por qué? Porque vamos a exponer una cantidad de versículos grandes, de tres en adelante, hasta un capítulo, incluso un libro de la Biblia. Si hay un libro pequeño que se pueda predicar en una sola predicación. La segunda es la predicación textual, que toda mi predicación sale de un solo versículo bíblico, un máximo dos versículos. De ahí salen mis verdades bíblicas. Y la tercera es la que acabamos de ver, a predicación temática, donde yo busco el tema y le tengo el tema y traigo un versículo de cualquier parte de la Biblia y lo pongo para sustentar la verdad o la enseñanza que yo quiero compartir en esa predicación. Entonces, estas son las tres clases de predicaciones. Si no me entendieron mucho, vuelvan a repetir otra vuelta la enseñanza de ahora. Bueno, que tengan buen resto de tiempo y nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga, hermanos.